Vamos a presentar el texto Cisexismo y Salud, algunas ideas desde el otro lado, de Anne Millet en el marco de los espacios de formación del programa Masculinidades, Jóvenes y Salud Mental en Cárceles. Voy a leer quién es Anne Millet en la pestaña del libro, para no dejar ningún dato sin decir. Anne Millet es trabajador social y lesbiana transmasculina, nació en Buenos Aires en 1990, se crió entre Martínez y Vicente López, se mudó a Cava en el año 2013, es activista de la disidencia sexual desde la adolescencia y militó en espacios como Jóvenes por la Diversidad, el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género, la Asamblea Lésbica Permanente y Serigrafistas KIR. Es graduado de la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental del Hospital Licenciada Laura Bonaparte. También es scout, drag king y pasa mucho tiempo cuidando de las plantas con las que vive, le gusta dibujar y jugar y juegos de mesa. Y adentro del texto agrega que es muy amigo de un perro que se llama Chino. Como que me pareció que estaba bueno por ahí sumar eso. Nos parece importante en el marco del programa trabajar este material, o sea, y tomamos lo que él trabaja en el texto, que si bien está dirigido a equipos de salud, es al personal de salud en distintas áreas, ¿no? Como que no sería como al campo de la salud en general, como que no se limita a profesionales de la salud mental, sino como que tiene que ver, sino que incluye a los trabajadores, de maestranza, incluye ¿cómo se llaman? Los operadores, los que te dan los turnos, como todas las áreas que conforman el sistema de salud. Como que el libro es una apuesta también para valorizar la disciplina, ¿no? desde su disciplina como trabajador social, que siempre fue una disciplina subalternizada, él los dice en esos términos, y solidaria a la justicia y a la medicina hegemónica. Como que él escribe desde ese lugar, es un texto que está narrado en primera persona, por momentos, es como muy dinámico y dialógico, o sea, hay un montón de preguntas que como lectores nos hacen detenernos, retomarlos, y a la vez ir reformulándolas. Y lo que propone, como al principio, es como dar una vuelta en la lupa a quién estaban dirigidos los estudios, o sea, como el enfoque desde el cisexismo, ¿no? Como no a las personas, sino investigar al sistema de salud, desde el lente cisexista. Nosotros en el PowerPoint lo que pusimos fue lo que está al principio del libro, que es como un anexo, como un glosario que nos va a permitir seguir la lectura, ¿no? Como eso que nos pareció importante para quien tenga acceso al video y quizás no haya leído el libro, por ahí ir guiándose con esto. No sé, Juli, si querés vos seguir con el primer apartado. Dale, ¿querés que pasemos ya a la propuesta Claro, de ella? sí. De él. Sí, como vamos a ver todo el libro, lo dividimos en lo que nos parecía como lo más importante, que es la propuesta, y el último capítulo. Porque después en el medio lo que hay son como ejemplos y experiencias en primera persona, en las que él da cuenta de lo absurdo que suele ser o que es el sistema de salud con las personas trans. Y en este cambio de foco, de lupa, no se va a referir tanto a los usuarios del sistema de salud, sino a los trabajadores, que ese sería uno de los últimos apartados. Sí, tal cual. Bueno, sí, como decía Cori, está muy bueno y es muy didáctico.
el glosario bueno, que el autor presenta. Acá tiene un glosario más general y otro más específico de los conceptos que utilizan. Y que bueno, lo dejamos ahí para leer porque realmente, bueno, hay como muchas vueltas de tuerca y muchas perspectivas, ¿no? Desde dónde mirar esto, como que va a poner el foco en un montón de situaciones, digamos, que tienen que ver con el cisexismo y lo que implica el cisexismo, ¿no? Como, bueno, se ve acá en pantalla, ¿no? Un sistema complejo y totalizador, capaz de hegemonizar la creencia de que las opiniones, las identidades, los deseos, las experiencias, los cuerpos, en suma, la vida de las personas trans valen menos que los de las personas cis, y a partir de esta idea arbitra una distribución desigual de violencias y privilegios. Lo leo desde acá, desde el glosario, porque, bueno, me parece muy claro, ¿no? Y muy clave también para lo que después él llama la propuesta, ¿no? La propuesta del libro, que habla justamente de des-cis-sexualización, ¿no? Este, bueno, retoma conceptos de diferentes autores y autoras, eh, pero lo que se propone, digamos, es justamente una propuesta de despatologizar a las identidades trans, ¿no? Y en esa despatologización, eh, justamente buscar prevenir y que dejen de suceder las represalias propias de la patologización, ¿no? Esto es algo muy, muy interesante del autor, digamos, de que cada tanto vuelve a la circunstancia de, bueno, ¿por qué repensar? ¿No? ¿Por qué repensar las identidades trans? ¿Por qué repensar el sistema de producción de conocimiento? Porque lastima, porque hiere, ¿no? Porque lastima a estas identidades y estos cuerpos, ¿no? Y bueno, esta propuesta de despatologización tiene que ver, él marca, ¿no? Con acciones por ahí de cambios más institucionales o más del conocimiento, ¿no? Por ejemplo, cambiar diagnósticos en el DSM, ¿no? Eso es algo que por ahí nos atraviesa más, ¿no? Como profesionales de la salud mental. Eh, pero también prácticas cotidianas, ¿no? Que marginan, que excluyen, y que este es un concepto que me parece muy interesante y que lo trae mucho Anne, que es la creación de una otredad, ¿no? La creación de una otredad para con las identidades trans, ¿no? Bueno, es interesante esto de que hablábamos de que se retoman conceptos de diferentes autores, sobre todo para pensar el cisexismo, pararse por ahí de la heterosexualización, que por ahí es un concepto que resuena un poco más, ¿no? En lo que es los estudios de género, ¿no? Tenemos a Jill Valentine, a Butler, que han teorizado sobre esto, y que a fin de cuentas, ¿no? Cuando hablan de esta heterosexualización del espacio público, justamente es esta reproducción, esta validación, esta repetición constante de ciertos parámetros en relación eh, a la heterosexualidad, ¿no? Publicidades, propagandas, manuales escolares, eh, conversaciones, ¿no? En el día a día, medios de comunicación, que reproducen y por lo tanto naturalizan la heterosexualidad, ¿no? La heterosexualidad es lo que debería ser y lo otro es lo otro, ¿no? Y dice, lo que Anne va a plantear es, si hay una heterosexuación del espacio público, también hay un cisexismo, ¿no? El cisexismo se ha apropiado del espacio público. Eso es un poco lo que viene a plantear. Y bueno, ahora traigo directamente algo que me parece que es como eh, bastante clave para comprender a lo que va, que dice, propongo esto leyéndolo directamente a él, propongo la descisexualización como un conjunto de acciones tendientes a desaprender y desestabilizar las producciones simbólicas y materiales basadas en la idea de que las personas cis son más valiosas que las personas trans, ¿no? Esta cuestión del desaprendizaje eh, es traída bastante, ¿no? en la obra.
Dice, necesitamos deshacernos de las ideas que hemos internalizado e institucionalizado desde paradigmas cisexistas. Y algo que es interesante, digamos que Anne retoma sus propias elaboraciones, ¿no? Y particularmente en este libro va a decir, me encuentro más lejos de la necesidad de una definición y más cerca de pensar acciones que funcionen de ejemplo, ¿no? Lo cual es interesante y me parece que es un poco una arista valiosa, ¿no? En este libro, que no solamente es repensar el cuerpo teórico o repensar los epistemes, sino justamente qué acciones, en dónde se pone en juego esto. Que bueno, él va a tomar mucho los contextos de institucionalización, de salud y demás, pero también en la vida diaria, ¿no? Bueno, Yo agregaría acá sí, lo que él propone, ¿no? Para las estrategias que él propone para desexualizar las naturalizaciones, de cómo opera el cisexismo. Tiene que ver, la primera es abandonar el paradigma de la asunción de género, ¿no? Y él plantea algunos ejemplos en el libro, por ejemplo, cuando un usuario de salud llama para sacar un turno, y quien recibe esa llamada automáticamente hace como una lectura, en este caso por el oído, ¿no? Por la voz, y asume que la persona que llamó es una mujer, porque, en el ejemplo, ¿no? Porque la voz le remite a eso. Lo otro que propone es equiparar el uso de las marcas cis a lo trans, y por último, problematizar la falta de formación académica sobre estudios trans de personas trans. Por eso es como que el libro también es una apuesta eh, como a revalorizar esos estudios, y que las personas trans son sujetos creadores de conocimiento situado, y, y una manera como de o sea, como que hace una crítica al extractivismo de los estudios cis sobre la población trans. sí, sí, tal cual. Esto que trae Cori es interesante porque Anne habla de este escáner del género, ¿no? Dice, a la hora de encontrarnos con una persona, que me parece muy adecuado, ¿no? Esta cuestión de encontrar ciertos rasgos. Él habla puntualmente de que lo vemos por nuestros sentidos, ¿no? Este, o sea, cómo asumimos el género de alguien a través de nuestros sentidos, ¿no? Lo que vemos, lo que escuchamos, cómo huele, y que si nos ponemos a rastrear el origen de eso, la gran mayoría de las cosas se rastrean por cuestiones culturales, ¿no? ¿Cómo huele un hombre? ¿Cómo huele una mujer? ¿Cuál es el perfume de hombre y cuál es el de mujer? Por ejemplo, el desodorante de hombre y el de mujer. ¿Qué imaginarios sociales rondan alrededor de eso? Eh, que nada, es buenísimo que lo traigas, Cori, porque me pareció aparte como muy del día a día, ¿no? Todos tenemos experiencias de, esto huele a mujer, esto huele a hombre, este rasgo, este tipo de cuerpos de hombre, este tipo de cuerpos de mujer. Eh, y también esta cuestión, ¿no? Sí, el ejercicio de dejar de asumir, ¿no? Que es algo que traía Cori, y que han planteado dos opciones, ¿no? Esta cuestión de, bueno, podemos concientizarnos y dejar de asumir el género, ¿no? Esto es algo que se viene charlando en circuitos académicos y también de militancia y en el día a día. Y propone estas dos opciones, ¿no? Que por un lado es el preguntar, ¿no? Que esto es lo que hablaba Cori, ¿no? De, bueno, él es crítica con esta condición, de preguntar justamente porque dice que hay un problema de la marca de la otredad, ¿no? ¿Le preguntamos a todas las personas o le preguntamos solo a las personas trans qué pronombres utilizar, por ejemplo? Eh, entonces lo que él trae, que me parece interesante, es qué tal si preguntar es como un último recurso, dice él, como un manotazo ahogado, y qué tal si
de entrada, ¿qué tal si en vez de entrada a preguntar, escuchamos? ¿No? Escuchamos cómo esa persona se autopercibe, qué pronombres utiliza. Porque acá él le hace una Darnos... crítica a la generalización del lenguaje inclusivo, ¿no? Con la E. Porque hay muchas personas que no se van a sentir nombradas, entonces ahí propone que si es un diálogo o una charla, en algún momento la persona va a deslizar cómo debemos nombrarla, ¿no? Como que dejar de hacer como un abuso del pronombre, sería un uso extensivo a todas las personas trans. Que no sean nominadas de la misma forma. Sí, sí, sí. Y también esto que es interesante es, bueno, el uso de lo trans, digamos, esto que se corre la barrera de justamente escuchar, es, bueno, consideramos a esta persona trans, entonces esto tiene las funciones de identificar y de agrupar, ¿no? Identificar, poner en primera plana que esa persona es trans, y es un comentario muy interesante, me parece, que hace él, ¿no? De, pareciera que una persona trans lo único que es trans, y no hay nada más, ¿no? La identificamos directamente desde ahí, y por otro lado, el agrupar, que le parece problemático a él en este sentido de como si todas las personas trans fueran iguales, todas se percibieran iguales, todas quieren ser nombradas iguales. Me parece que esta herramienta del escuchar es muy poderosa y necesaria. Y traigo esto, ¿no? Que dice, nombrar correctamente legitima la identidad de una persona trans y deslegitima un paradigma inmenso y poderoso como es el cisexismo. Bueno, no sé si querés seguir, Cori. Como lo otro que nos pareció novedoso es en este cambio de foco de las personas trans, es que él se va a referir a los trabajadores de la salud trans. Que no es que nunca existieron, que no es que nunca estuvieron, sino como que eran expulsados de las instituciones, ¿no? Como desde un cisexismo administrativo, él cuenta 2 experiencias de compañeros del hospital, en el que deciden cambiar el nombre, su nombre, y no hay como y la solución que hay es de carácter cisexista. O sea, como que no hay nada que aloje ese cambio, y la propuesta es o seguir usando, en este caso era un cambio de mail, o sea, era seguir usando el mismo, o ponerle un paréntesis, y lo que él refiere es, las personas cis, si tuvieran que firmar o algo, no tendrían un paréntesis, ¿no? Como que no hay nada que aloje a los trabajadores trans. Entonces, como que esa nos pareció como que era otra vuelta de investigar y de visibilizar lo que pasa en el campo de la salud eh, con las personas trans, y más precisamente con los trabajadores. Sí. Él toma como un concepto de otro autor, que lo estoy leyendo acá, que se llama Carballeda, y es esto de el sujeto inesperado, ¿no? Como que las instituciones no esperaban, y en realidad también lo amplía, nadie espera a una persona trans, y menos las instituciones, como que también ahí se convierte como en una otredad, o sea, como que no la puede alojar, y es como que es un otro que genera extrañeza, como que genera malestar. Entonces él lo que propone es como que todos los trabajadores trans del sistema de salud, como organizarse para poder dar cuenta de estos sistemas de dominación, de opresión, de invisibilización. O sea, como que conocerlos va a posibilitar diferentes estrategias para proponer alternativas al cisexismo, ¿no? Como que eso fue lo que nos pareció, o sea, como en el último apartado, rescatar. Sí, tal cual.
y buenísimo que lo trajiste, Cori, porque hay un apartado pequeño que se llama Formación y Sexismo, que está justo antes de ese. Eh, y es también recontra interesante para pensar justamente esto del sujeto inesperado. Eh, Porque bueno, nada, se pone a hablar bueno, la formación que existe con respecto a estudios trans. Y sí, es cierto, obviamente que hay una escasez de eso, pero él va a poner el acento en otra parte, ¿no? Dice, no es ponerse a estudiar lo trans, sino rever lo que se está enseñando ya desde ahora, ¿no? Leo acá dice, pienso que el conflicto no radica tanto en la ausencia de formación profesional, sino más bien en el cisexismo imperante en todas las trayectorias educativas. Eh, Radica en los contenidos cisexistas, en la educación formal desde el nivel inicial y en la naturalización de esta perspectiva. Y que justamente dice, hago énfasis en esta idea, no es que no estamos aprendiendo nada sobre lo trans, justamente lo contrario, estamos aprendiendo una lectura particular, una perspectiva específica e injusta, el cisexismo, que es un poco, bueno, para traer algo que trajo Cori al principio, ¿no? Y que lo explicó, esta cuestión de la lupa, ¿no? Hacia dónde se van a conducir nuestras investigaciones. Y si lo podemos pensar justamente desde una lógica cisexista, de lo que ya está, lo que ya se reproduce, lo que ya se ve, lo que ya se naturaliza, nada, puede justamente permitir otros desarrollos y también otras conciencias, ¿por qué no? Claro, Bueno, él lo dice con mover las prácticas que reproduce el cisexismo para apuntar a prácticas más justas, más empáticas, más respetuosas para los usuarios como de la salud y también para los profesionales, ¿no? de salud. sí, sí, sí. Y vuelvo a traer esta idea, ¿no? Que trae él como autor y teórico, digamos, de, bueno, ¿por qué repensar estas consideraciones, estas ideas? Porque a fin de cuentas es un sistema que reproduce y excluye, invisibiliza y lastima, ¿no? Eso me parece que es algo para tener en cuenta a nivel factor humano también, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas identidades? ¿Qué pasa con todas estas? Él es bastante autobiográfico y también de ilustrar muchas pequeñas situaciones que la verdad que están todas buenísimas. A mí me resultaron muy, muy ilustrativas, de pequeñas conversaciones, de asunciones, eh, y que justamente, bueno, uno como persona cis no se las detiene a pensar, ¿no? De que se ponga en juego tu identidad o la validez de tu identidad a partir del día a día, ¿no? Y eso me parece que está bueno para rescatar. Y después, como para finalizar, como, bueno, retomar, o sea, es como para retomarlo constantemente, como al libro, porque son un montón de preguntas, ¿no? Como que las que propone y que nos invita como a seguir pensando estrategias como trabajadores de la salud, y más en los territorios en los que por ahí nosotros trabajamos, ¿no? En esto de hacer como más justo el derecho y el acceso a la salud mental, es como también ir trabajando en lo cotidiano y en lo micropolítico e ir desarmando lo que va proponiendo, lo que propone todo el tiempo el cisexismo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias.